templarios, una orden religiosa y militar nacida en 1118-19 y que va a encontrar el fin de su vida pública allá por 1307 de la mano de la traición del rey de Francia, Felipe el Hermoso, como todos sabemos. Pero lo más importante de los templarios no va a tener que ver con la historia oficial, va a tener que ver con la no oficial, los mitos, las leyendas, ese poder a través del conocimiento que acuñaron no solamente de saber y poseer la sabiduría de los textos antiguos religiosos que conocemos hoy en día, sino de ir mucho más allá, desde las civilizaciones inclusive desde la Sumeria, pasando por Egipto, hasta muchísimas civilizaciones de todo el Medio Oriente. Los templarios acuñarán un montón de mitos y leyendas, como les decía, pero quizás el pináculo de todas esas leyendas van a ser la relación de María Magdalena con Jesús. Eran esposos, tuvieron hijos. Era María Magdalena la discípulo al cual Jesús más amaba, en el cual se refieren los textos, generando una confusión real con Juan el Evangelista. ¿Era Juan el Evangelista María Magdalena? Bueno, muchos de estos mitos, muchas de estas leyendas, todavía los templarios tienen mucho por decir. Y tranquilos, que en pleno siglo XXI los templarios todavía están entre nosotros. Realmente un placer estar aquí, un honor compartir con tantos exponedores realmente de este calibre. Agradecerte profundamente poder dirigirme a toda esta linda audiencia que nos va a estar viendo en todas partes del mundo, desde España. Yo no quería estar ausente, más allá de que me hace encantado estar en forma presencial. Aquí estamos viendo unas imágenes de lo que va a ser, de lo que les voy a hablar, de lo que les voy a contar. De esta presentación hermosa que estuvimos haciendo en la Argentina hace escasos 20 días, con un título realmente maravilloso: El cáliz de María Magdalena o el grial mariano. Así se conoce esta historia en la cual yo estoy haciendo la presentación en el mundo hispano, no solamente por la América, sino también por Europa en las próximas semanas y meses. Este evento que estuvo encuadrado en la presentación de mi último libro, Templarios Hijos del Sol, que también está en España, en algunos países de Europa y en más de 17 países de América Latina, recoge un montón de historias que tienen que ver con María Magdalena. Pero seguramente este relato que ustedes ahora van a escuchar es de los quizás mejores documentados al día de la fecha, dejando de lado quizás un tanto el mito y la leyenda para empezar a verlo quizás con algún tilde más histórico y académico. Sé que les va a gustar mucho la historia, así que sin más preámbulos, como decía, los dejo con la historia. Y aparece una historia maravillosa que la conocemos hace mucho, del cuarto día, quizás el verdadero. El verdadero, ¿por qué? Porque involucra directamente a María Magdalena, ni el Nicodemo ni la Última Cena, porque en la Última Cena no tenemos vestigios arqueológicos o históricos que las mujeres estuvieron en la Última Cena. De María Magdalena en esa no tenía nada que ver. En la cruz, María Magdalena no la veo tirándose a juntar la sangre de Cristo en la cruz, en lo absoluto, ¿no? Estaba más sufriendo y doliente de que su maestro estaba ahí colgado. Entonces vamos a llegar a un lugar donde una vez que el cuerpo es bajado de la cruz, sabiendo que el sábado estaba terminando y según las condiciones
de las creencias judías, no se pueden tocar los cuerpos cuando baja el sol, y estaba bajando el sol, había que rápidamente poner el cuerpo a resguardo, esperar que pase el sábado, el Sabbat, que es el día que los judíos no pueden hacer absolutamente nada, y recién el domingo poder encargarse del cuerpo. Entonces había que lavar, limpiar el cuerpo lo más rápido posible, porque se caía la noche. Y esto está escrito: ¿quién es encargada de limpiar el cuerpo? María Magdalena y unas mujeres. ¿Qué lleva María Magdalena, dicen las Escrituras, para limpiar el cuerpo de Jesús? Un recipiente de alabastro. En el mundo romano se llamaba alabastrum. ¿Por qué? Porque era de alabastro. O sea, el recipiente se llamaba alabastrum porque originalmente estaba hecho de alabastro, que es el onix, la piedra onix. Esto, carbonato de calcio, exactamente igual a esto, era lo que María Magdalena hace 2000 años llevó lleno. ¿Alguien sabe de qué era? Nardos. Por eso dice que cuando hay olores a nardo es María Magdalena, y cuando hay olor a rosas es la Virgen María. Entonces lleva esto lleno de nardos, de aceite de nardos, y empieza a limpiar el cuerpo de Jesús. Cuando vos vas a limpiar el cuerpo de Jesús, se está lleno de sangre, ¿no? Entonces esa María Magdalena, la que se le ocurre, terminado de limpiar el cuerpo, limpiar el recipiente de nardos, y obviamente con el aceite que queda de la película, que eso no se lo vas a sacar, comienza a recolectar sangre del cuerpo de Jesús. Y el cuarto real es un alabastro que realmente tenemos la documentación histórica, porque lo dicen las Escrituras, que María Magdalena es la que lava el cuerpo de Jesús con un recipiente de alabastro lleno de nardos. Obviamente que la historia no va a decir que juntó sangre, pero la historia de los que sí sabían esto, de los iniciados, muchos de esos artistas, se van a cansar de decirnos en sus pinturas que ese alabastre era algo sumamente importante, porque si no fuera importante, ¿por qué está en todas las pinturas? Entonces, volvemos a Constantino, año 300, 310, Helena, la emperatriz, la madre de Constantino, se va a Jerusalén y comienza, sabiendo de esto, comienza una excavación de lo que hoy conocemos como el Santo Sepulcro. Dentro de esa excavación, los registros dicen que algo encontró. Eso es llevado a Roma. Al poco tiempo Roma es invadida por los bárbaros del norte, y lo que hace Helena para proteger esta reliquia, porque esto vuelve a Roma con la historia de que era mágico, que recobraba la vida de los muertos, que te sanaba y te daba vida eterna. Imagínate el poder de esto en el mundo romano, que recién arranca un cristianismo primitivo. Helena se lo lleva a Roma, y cuando se invade el norte de Italia, sabiendo que Roma iba a ser saqueada, se lo llevan en barco al último lugar del imperio que iba a estar a salvo, el lugar más lejano, que va a ser el Muro de Adriano. El Muro de Adriano es la frontera del mundo romano, en lo que hoy conocemos como Inglaterra, las Islas Británicas, de donde nace después todo el mito del rey Arturo, vinculado, obviamente, el rey Arturo, su mesa redonda, que en realidad es el maestre templario y sus templarios, ¿no? Porque todo mito artúrico sí o sí termina en manos de la orden del templo, de los templarios, porque no hay forma de distinguir la historia, la existencia del rey Arturo, ni tampoco ni de Avalon, ni tampoco de una mesa redonda, pero sí de un monarca con una corte templaria protegiendo santos lugares y santas reliquias.
Quizás de ahí nace lo que hoy conocemos como el mito del rey Arturo, porque fue una gran medida para distraer la información correcta y que nadie diera con este artefacto. Este artefacto se esconde y pasa como el rey de Chateau, que Berenguer Sonier termina, el cura del párroco del rey de Chateau, por una pequeña cuestión del destino, termina encontrando documentación escondida entre zonas huecas del mobiliario de la iglesia, que termina llevándolo a un tesoro con artefactos templarios, posiblemente un tesoro visigodo, no de los templarios, pero que los templarios tenían, porque el rey de Chateau era la capital del mundo visigodo. Y esta persona resulta que, a ver, pasemos a la imagen 2. Resulta que en este lugar de Inglaterra que existe, que se llama, hay gente que estuvo en Inglaterra hace poquito, a ver si anduvieron por ahí, cerca de Birmingham. Cerca de Birmingham va a estar un lugar que se llama Waiting Town, del inglés antiguo, no del inglés de ahora, Ciudad Blanca. En ese lugar va a existir un castillo que se llama el Castillo Blanco, porque está hecho de piedras caliza blancas. En ese lugar va a vivir un caballero, eso lo va a construir un caballero templario, que era Fritz Guarine, leyéndolo en español. Ese caballero templario va a esgrimir en esa época que por esas cosas del destino su familia hereda esto. No sabe qué hacer, no tiene descendencia, muere. Van a pasar 300 años y un escritor, Thomas Wright, va a recibirlo. Pero no es que recibe solamente una copa sino que recibe con el linaje y con toda la información de dónde viene eso. Entonces, Thomas Wright le pasa lo mismo, no tiene descendencia. Entonces el tipo, quizás a la mejor forma de Dante Alighieri, o quizás sintiéndose un Merlín, escribe un libro, un poema, y en sus últimas páginas, acá, este es el libro original, lo que los equipos traen. Ahí abajo, al final, hay unos números romanos. Esos números romanos, él establece que son los salmos, porque en la copa dice que será a través de los cantares del pastor que accederán a la copa de la salvación. ¿Qué eran los cantares del pastor? El único pastor que escribió canciones fue el rey David. Los salmos del rey David equivalen a cada uno de esos patrones. Y en base a esos patrones, cuando uno identificaba el salmo, le iba explicando cómo llegar de un lugar al otro. El otro lugar iba a ser un castillo que se llama el Castillo Rojo, que también fue construido por un varón, y es rojo porque sus ladrillos son rojos, y que están solamente a 10 millas de distancia una de otra. Pasamos siguiente. Pablo, siguiente. Ahí los tenemos en el mapa de Inglaterra. Castillo Blanco, Castillo Rojo. Pensar que entre medio de esos dos lugares, en menos de 10 millas, se encontraba el depositario con ADN al día de la fecha por ese aceite de la sangre de Jesús. Y por primera vez lo teníamos documentado. Gracias a María Magdalena.
Pasame lo próximo. En los versos de David, habla de la colina blanca. Desde lo alto de la colina blanca verás donde descansa la copa de la salvación. Ese lugar existe, ¿no? Estudiando los lugares, uno va a ese lugar y desde ese lugar, que hay en realidad una vieja pequeña ermita que quedó solamente el arco, pero el arco parecería ser una mira, uno se pone ahí directamente, se puede divisar el camino que te lleva a la ciudad donde estaba guardado el secreto, no el recipiente. Pásame la próxima. El lugar cambia por un sendero y terminamos llegando a unas grutas, todo muy cerquita, a 2 kilómetros nada más de caminata por el bosque. Esa es la entrada a la derecha de la que van a ser las cuevas hechas por el hombre. Eran templos antiguos, paganos, y ahí está el laberinto del ingreso a esas cuevas, que va a tener un lugar muy especial. Pasemos otra. Ahí están los 2 pilares. Esos 2 pilares es donde iba a estar el altar de ese culto pagano. En ese lugar iba a haber 4 estatuas, importante a la hora de la historia, que también están en los cantares del pastor. Esas 4 estatuas va a ser un águila, va a ser un toro, va a ser, bueno, ya lo vamos a ver, es un ángel, y me falta un animal más que ahora no me acuerdo. Fundamental porque cuando lleguemos al lugar de la historia, esas 4 estatuas abandonadas en ese lugar, porque son de granito sólido, pesando toneladas, antiguas, sin valor, nadie le dio importancia, estaban ahí. Así que pasemos, salimos de ese laberinto y vamos a ir por ese pequeño desfiladero que nos va a llevar en línea recta a una ciudad pequeñita, pasamos, donde vamos a encontrar esta iglesia, es la de Santo Tomás, pero que va a ser una iglesia muy particular, porque en el Salmo del rey David vamos a encontrar que dice: entrarás a la casa del santo, una iglesia, y deberás mirar a lo alto a tu derecha. ¿Pasamos? Cuando uno entra a esa iglesia, después le pido lo que ve es ese vitro. claro, para poder editar. Dentro de ese vitro, lo que vamos a notar, los 4 evangelistas de lo que es la Biblia, ¿no? Los 4 textos originales de la Biblia son los 4 apóstoles que están ahí. Pero dice: mirarás hacia arriba a tu derecha. Pasamos a la próxima. Cuando pasa eso, vemos que a cada apóstol le corresponde una de las estatuas que estaba en esa ruta, que hoy en día está todavía. Queda una sola vez, todavía queda una, porque había 2 y una se rompió. Están perfectamente el ángel, el águila, el de verde es Juan. Después no distingo el otro, que es el, no sé si me ayudan ahí más de cerca. El toro, el ángel, el toro, el águila y el otro que no me acuerdo cuál era. Ah, y el león. Y el león al lado. Perfecto. Entonces tenemos en ese lugar que estamos a punto de saber dónde estaba escondido el artefacto más buscado a lo largo de la historia y por fin real. ¿Por qué esto es importante? Porque tenía el aceite de nardo y ese aceite pudo llevar hasta nuestros días y contener todavía el ADN de Jesús. Hay algo muy particular y perturbador. Ayer yo les decía en la jura, cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a la madre: mujer, ahí está tu hijo, según el canon oficial. Según la orden y nuestros conocimientos, mujer, ahí está tu hija. Lo repetí 3 veces, o sea.
Los textos oficiales, los textos de estos 4 personajes que hoy conocemos como Biblia, solo uno dice que la Virgen María estuvo en la cruz. Los otros 3 no la nombran, pero los 4 dicen que sí estuvo María Magdalena. Y esto es historia y está en cualquier Biblia que ustedes van a tener. Mujer, ahí está tu hija. ¿Quién es el que dice que María Magdalena y la Virgen María estuvo ahí mientras que los otros no dicen eso? El de Juan. Ese que es el discípulo que Jesús más amaba. Empiecen a hilar. Que Jesús, el discípulo que Jesús más amaba. ¿Quién sería? Alguien que vos amás mucho, ¿no? Todo el tiempo la Iglesia Católica, modificando los textos religiosos, jamás iba a permitir poner que Jesús, al discípulo que más amaba, era María Magdalena, porque es al que se le presenta en la resurrección. Y ahora vamos por más. Pasamos a la próxima. Ahí lo tenemos a Juan, los 3 discípulos con barba, y Juan con pechos afeitados y femeninos. Entonces, Juan, por eso nunca se puede saber quién es. Juan es la forma de haber llamado a María Magdalena en los textos religiosos. Entonces, esa María Magdalena a quien Jesús se le aparece, esa María Magdalena a quien Jesús le transmite el Apocalipsis, y esa María Magdalena la que se atreve y conserva la sangre de Jesús en un recipiente como este, que llegó hasta nuestros días y no estaba oculto en la iglesia. En la iglesia estaba el lugar donde estaba. ¿Por qué? Volvemos para atrás una. En la cueva había 4 estatuas, de los cuales 2 habían desaparecido y 2 quedaban. La que quedaba era la del león y la que quedaba era la del águila. Resulta que hace muy poquito tiempo, hace una década, un siglo, alguien compra los terrenos de esa cueva. Y cuando ve la cueva, dice: che, qué lindas estatuas. Contrata una empresa para llevarse las estatuas al jardín, para ponerlas en el jardín. Cuando mueven la estatua, la rompen toda por el peso. Y cuando la rompen, se dan cuenta que tiene un espacio hueco. Y dentro del hueco del águila estaba el grial. ¿Quién está arriba de Juan? El águila. Por eso le decía, es una historia hermosa que hoy la podemos contar, porque esto lo tenemos nosotros. Ahí está el verdadero grial. Ese es el alabastrum de María Magdalena, datado en el Museo Nacional de Londres en el siglo I, en la Palestina de Jesús, y esa documentación está y es de dominio público en el Museo de Londres. Y para que vean que lo tenemos, pasa a la próxima. Ahí lo tienen en la Torre Blanca, en las manos de quien hoy posee resguardado esa pieza maravillosa que contiene, sin duda, hasta el día de la fecha, un ADN que quizás es de un hombre común y corriente que divinizamos, o quizás es la divinidad misma. Cuando quieran saber de María Magdalena, pregúntenle a quienes se encargaron 1000 años de protegerla.
queridos amigos. Es un honor, de verdad, compartir con todos ustedes esta noche. Gracias desde el alma. Gracias Templario, gracias familia, gracias Pepe, gracias César, gracias gracias doctor, a la del grupo del Camino de la Vida, Magdalena, a las chicas de la Rosa, de la Orden de la Rosa, por favor, gracias.